Y mire, la banda de los Alegres del Barranco, así como su promotor y representante, fueron vinculados a proceso en Jalisco por presunta apología del delito, tras proyectar imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho el pasado 29 de marzo durante un concierto en el Auditorio Telmex en Zapopan. En la audiencia de ayer, el juez les dictó diversas medidas cautelares, así lo anunció el representante legal. No podrán salir del estado de Jalisco. Sin embargo, el juez les concedió permiso para que puedan salir solamente en sus presentaciones, que son 3 fechas próximas, 30 de mayo, 6 y 27 de junio, y tienen que regresar a Jalisco. Persiste la garantía económica de 1.800.000 pesos y tienen que firmar cada semana en la unidad de medidas cautelares. Mire, tras la polémica por algunos artistas como Natanael Cano o Junior H, que no respetan la prohibición de cantar narcocorridos, la banda MS se pronunció ante estas medidas. Esto fue lo que dijo. En 22 años nos ha caracterizado el respeto por favor. Igualmente respetamos a la gente que no respeta. Creo que en su ideología, en su manera de se lo traen y es muy respetable. Como banda MS siempre estamos conscientes de que somos invitados a una casa, en este caso estamos invitados a Aguascalientes. Y si la regla dice no se hace esto, no se hace esto. Como invitados queremos seguir teniendo la puerta abierta y estar siempre presentes, y para eso pues tiene que existir respeto, ¿no? Última pregunta. Entonces está el respeto hacia nuestro público, hacia nuestra gente, hacia la familia y también hacia las autoridades, que son las que dictan y las que ponen como normativas tales cosas, y tenemos que respetarlas. Aplaudo muchísimo el punto de vista de los integrantes de la banda MS, pero reitero lo mismo. No puede ser que en Aguascalientes haya dicho el propio secretario de Gobierno que hay una comisión que es la que analiza las letras de las canciones para ver si las pueden cantar o no. Regresar a la Rusia de Stalin o a la Alemania nazi me parece verdaderamente un retroceso. Le reitero, además de todo, un punto que es muy polémico. Si están queriendo procesar a los Alegres del Barranco por proyectar una imagen de Nemesio Ceguera, además de la canción del dueño del palenque, le reitero también, el señor Nemesio Ceguera, que no dudo que pueda ser un criminal de los más peligrosos de este país, no ha sido condenado por ningún tribunal ni ha sido declarado culpable de ningún delito. Entonces es muy complicado que puedan decir que están haciendo apología del delito a alguien que todavía no es delincuente, que por supuesto debe de haber lastimado a muchísimas familias de militares que han matado a lo mejor este grupo delincuencial, familias también de policías, lo entiendo, pero creo que debemos de ser muy claros. Aquí no se va a acabar este asunto porque se quiten o no se quiten los corridos. Se va a acabar precisamente porque en las casas, porque también en los medios de comunicación podamos educar a los jóvenes en que esto es un delito y que están acabando con su propia vida y con la vida del país. Así que le reitero, no me gustan los corridos tumbados, no he escuchado ninguno, me repatean tipejos como Natanael que me parece patético, pero así no vamos a acabar con los problemas que tiene el país. Los problemas van muchísimo más allá y sobre todo tienen que ver con la impunidad. La impunidad en este país, que es del 98% de los delitos denunciados, ese sí es un problema. Eso sí deberíamos de atacarlo de forma muy importante. Mientras tanto, créame, 2 corridos más, 2 corridos menos, no va a pasar absolutamente nada con el crimen organizado y la violencia que todos los días hace que familias, miles de familias, tengan que llorar a seres queridos que han perdido. Y bueno, siguiendo con la inseguridad en las carreteras, en la Querétaro-San Luis Potosí, 2 asaltantes que iban a bordo de una moto fueron embestidos por un conductor el sábado por la tarde. De acuerdo con medios locales, momentos antes estos sujetos habían asaltado un negocio cerca del parque industrial cuando fueron descubiertos y perseguidos por este conductor. Tras quedar heridos, la Guardia Nacional logró detenerlos. Les aseguraron un revólver y una escopeta, imagínense nada más. Y el dirigente de transportistas de la Ruta 69, Luis Ábalos Bazán, fue asesinado cerca de su oficina ubicada en la calle Oriente 31, Colonia Reforma, en Zahualcóyotl. El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando, de acuerdo con reportes, sujetos armados se acercaron y le dispararon en varias ocasiones. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, quienes al llegar ya no pudieron hacer nada. Cabe resaltar que integrantes de esta ruta se habían manifestado anteriormente para denunciar extorsiones y exigir un alto a este delito.
mire, a poco menos de un mes para que Ovidio Guzmán López comparezca ante un tribunal de Chicago para confirmar que se declara culpable tras llegar a un acuerdo de colaboración, el pasado viernes su madre, Griselda Guadalupe López Pérez, ex esposa del Chapo, y otros 16 miembros de la familia ingresaron a Estados Unidos por la garita de San Isidro en Texas para entregarse después al Buró Federal de Investigaciones, el FBI. El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, confirmó a Excelsior que les entregarán residencias permanentes y esto forma parte de los acuerdos que logró el ratón con los fiscales estadounidenses. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno no había sido informado, pero la Fiscalía General de la República ya solicitó los detalles. Pero mire, ¿quién es Griselda López? Ella se casó con el Chapo en los años 80. Fue su segunda esposa. Ambos tuvieron 4 hijos. El más grande es Ovidio Guzmán, el ratón. Le sigue Joaquín Guzmán, quien fue detenido el 25 de julio del 2024, junto con el Mayo Zambada en Texas. Edgar Guzmán es el tercero y murió durante un tiroteo el 8 de mayo del 2008. Por último, Griselda Guadalupe Guzmán, quien estaría alejada de las actividades criminales. En mayo del 2010, las autoridades mexicanas la detuvieron durante un operativo en Sinaloa. La acusaron de lavado de dinero, pero fue liberada por falta de pruebas. En el 2012, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que Griselda tenía un papel clave dentro del cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas, incluso que lo ayudó en una de sus fugas porque congelaron sus cuentas en ese país. Mira, ayer le informé que el fin de semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres. Ellos fueron quienes confirmaron la noticia. La tarde de ayer, acompañada de su gabinete, la mandataria estatal realizó una conferencia en la que no aceptó preguntas y duró un poco más de 10 minutos. Estas fueron sus palabras, en donde adelantó que no volverá a tocar el tema. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el gobierno de México no fue notificado por las autoridades estadounidenses y pidió esperar para saber por qué les retiraron la visa. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados. Hablando de los vecinos, ayer le informé que habían llegado a una tregua de 90 días con China en la guerra comercial. Estados Unidos redujo los aranceles al país asiático hasta el 30% y China lo hizo al 10%. Los mercados bursátiles celebraron el acuerdo que entra en vigor mañana. Por ejemplo, el Hang Seng de Hong Kong terminó la jornada con una subida del 3%, mientras que en Wall Street el Nasdaq subió 4.3% y el Dow Jones 2.8%. Y Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, está en Beijing, en donde va a participar en la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC. Durante su visita, el canciller reconoció el trabajo del personal mexicano en el país asiático para promover los intereses de México. Ayer el gobierno de Estados Unidos también emitió una nueva alerta de viajes a Venezuela luego de afirmar que existe un alto riesgo de detenciones injustas, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia y disturbios civiles. Este nivel máximo de alerta también recomienda a los ciudadanos estadounidenses que salgan del país de inmediato. El gobierno de Nicolás Maduro también respondió a través de un comunicado mediante el cual resalta que Estados Unidos carece de autoridad moral para hablar de derechos humanos y su alerta se trata de un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política. Si está buscando tener hijos, pero no ha podido por diferentes factores, más adelante le vamos a tener toda la información de la gestión subrogada. ¿En qué consiste? ¿Es legal? ¿No es legal en México? ¿Tiene un impacto psicológico o no? Se lo contamos más adelante. Es momento de ir a Guadalajara esta madrugada. Información muy importante. Fernando Núñez, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, qué gusto poder saludarte desde Guadalajara para darte a conocer los acontecimientos más relevantes que se han registrado durante esta guardia nocturna. Te cuento que en la colonia Nueva Santa María del municipio de San Pedro Tlaquepaque, durante las primeras horas de la madrugada se registró un violento ataque, con un arma de fuego en contra de una mujer de aproximadamente 45 a 50 años de edad. Tras este ataque directo, la mujer perdió la vida luego de recibir al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza. Tras este hecho, las autoridades se movilizaron hasta esta colonia para poder atender este llamado de emergencia, resguardar la escena criminal y dar paso a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que lleven a cabo la apertura de una carpeta de investigación que permite esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Decirte que esta mujer es una mujer que vivía sola, que se encontraba pues ya separada desde hace algunos años, por lo cual las autoridades apuntan una de las líneas de investigación a que podría haberse tratado de un intento de asalto que terminó de esta manera. Pero también contarte sobre otro hecho que ocurre en la colonia Oblatos del municipio de Guadalajara, y es que policías de la Comisaría de Seguridad Pública que se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva se percataron que en una zona conocida como el Parque Lineal se encontraba una gran cantidad de motociclistas. De estos destacaron 2 menores de edad que, tras notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar. Evidentemente esto pues detonó la sospecha de las autoridades, quienes se dieron en su búsqueda, y una vez que fueron localizados dio inicio una breve persecución que culminó luego de que los jóvenes pues se vieran acorralados en una calle sin salida. Tras este hecho, uno de estos menores de edad sacó un arma de fuego y apuntó en contra de los elementos, lo cual llevó a que uno de los oficiales repeliera una posible agresión en su contra al verse ya amenazado con esta arma, logrando lesionar un rozón en la cabeza a uno de estos 2 menores de edad, quienes se encuentran en calidad de detenidos. La salud de este menor se reporta como estable. Las autoridades competentes ya llevan a cabo la investigación en torno a este hecho. Decirte que se aseguraron en este acontecimiento tanto la motocicleta en la que estos 2 menores de edad tripulaban, así como 2 armas, una de ellas aparentemente calibre 22 y la otra posiblemente de utilería. Paco, la información más relevante de estas últimas horas en esta guardia nocturna. Mi reporte. Te lo aprecio mucho, gracias por supuesto, Fernando. Un vehículo que se encontraba estacionado en calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue incendiado por 3 sujetos. Una cámara de seguridad grabó el momento en que estos infelices se aproximaron a la unidad. Uno de ellos le roció gasolina al auto y segundo después le prendieron fuego. En las imágenes se observa que incluso el sujeto que le echó gasolina a la unidad fue alcanzado por el flamazo. Pero macizo. A la... No, hombre, se rafallaron pero feo aquí en Villa Muerta, Y mire, un grupo de agentes de la Fiscalía General de la República fue atacado por civiles armados en Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los elementos viajaban en un vehículo por la colonia Playa Hermosa, en el municipio de Boca del Río, cuando los agresores los persiguieron y abrieron fuego en su contra. Debido a los disparos, los comerciantes aledaños cerraron sus negocios para evitar ser alcanzados por las balas. Tras el ataque, 2 agentes fallecieron, al igual que uno de los agresores. Además, otro elemento resultó herido y fue llevado a un hospital. Las autoridades estatales y federales implementaron un operativo para ubicar a los responsables. En otros asuntos, ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a la Federación mayor apoyo para capturar a los generadores de violencia en el municipio de Teocaltiche. Esto luego de los asesinatos del secretario general del municipio, José Pereira, y la regidora Cecilia Rubalcaba. En conjunto con el gobierno federal y con el gobierno del estado y el propio gobierno municipal, tenemos que pacificar Teocaltiche. Es un compromiso que yo hice y lo voy a cumplir. ¿Se mueve la fecha? No, no se mueven las fechas, no podemos mover fechas. ¿Cómo evitar esa pugna entre grupos delictivos que suben a redes sociales? Este es el apoyo que estamos pidiendo de la Federación. Que la Federación nos apoye, porque hay que ir
por los principales objetivos de todos los grupos criminales, de todos. Mire, ayer fue sepultado Lucio Bañuelos, el hombre que murió el domingo pasado, luego de que se incendió un globo aerostático en Zacatecas. Familiares y amigos del fallecido le dieron el último adiós, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias. La Feria Regional del municipio de Enrique Estrada en Zacatecas terminó en velorio. Este lunes fue sepultado Lucio Bañuelos Dorado, quien falleció durante el incendio de un globo aerostático ayer domingo. Todo el pueblo tenía los ojos puestos en el cielo ante la novedad del primer Festival del Globo, evento con el que finalizaría la celebración patronal en honor de San Isidro Labrador. Sin embargo, la alegría se convirtió en tragedia cuando la población observó a uno de los suyos colgando de la canasta del globo sin rumbo. No, pues es una cosa muy triste, muy sorprendente que fue de repente. Y pues está el pueblo triste, todos están de luto. Además de comerciante, Lucio Bañuelos le gustaba apoyar a la gente del pueblo. También es recordado como el sargento de banda, donde tenía más de 20 años participando. Apoyaba en cuestión de revisarnos los sonidos a los carros y pues muy buena persona, muy amable y pues muy amigo también, muy buena persona. Durante el incendio, Lucio logró que sus hijas bajaran de la canasta del globo cuando las llamas se extendieron, mientras los trabajadores huían al presentir la tragedia. No, es que dicen que no se sabe ni qué pasó, que fue de pronto. O sea, lo que nosotros manejamos o nos sabemos es que además se iba una sola persona, que es la persona que falleció. La familia de la víctima pidió privacidad ante el dolor. Ellos fueron cobijados por el pueblo y autoridades de Enrique Estrada. Con el repique de los tambores, Lucio Bañuelos llegó a su última morada en el Panteón Municipal. Un muchacho muy bonito, muy bonito y era muy alegre. No, ni para qué. Pero, pues, bueno, mi Dios se lo llevó y ojalá y Diosito lo tenga ya. Su santa gloria, ¿verdad? La Fiscalía del Estado inició una investigación por el delito de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas. Los responsables se encuentran prófugos. 2 de ellos están plenamente identificados. Para Imagen, Omar Hernández. Elementos de la policía capitalina detuvieron a un hombre en la alcaldía Miguel Hidalgo luego de que presuntamente golpea a su pareja. Al parecer, la mujer solicitó ayuda durante la madrugada debido a las agresiones. Luego de que fue detenido y presentado ante las autoridades, este sujeto se puso impertinente, pero no sé si se acuerda, es el mismo que ya habían detenido. No sé si se acuerda que es el mismo que empezó a insultar a los policías de la Ciudad de México. Es el mismo viejito, bueno, no viejito, es el mismo tipo loco que les estaba insultando a las policías. No sé si se acuerde de él. No me molesta, eres un delincuente, hermano, el delincuente eres tú, no me molesta. Mándenselo a C4, por favor. No, esto te va a costar caro. ¿Qué me va a costar? Lo que acabas de hacer hoy te va a ¿Qué me vas a hacer? Le acabo de decir a la jueza. Estás loco, estás loco. Déjame, le acabo de decir a la jueza. Pues sí se lo mandaron a C4, como usted pudo ver. Y sobre este mismo caso, más tarde se dio a conocer que este sujeto, identificado como Juan Pablo N., es el mismo que habían detenido hace un mes por agredir verbalmente a una mujer. Incluso durante su aprehensión, este imbécil insultó a un oficial que supuestamente le quitó el celular. Esas imágenes se las presentamos aquí en este espacio. En 3 semanas es la segunda vez que las autoridades arrestan a este patán. No me puedes quitar lo que es mío, perra. ¿Cómo la ves, perra? ¿Cómo la ves, perra? ¿Cómo la ves, perra? Que me dé mi teléfono. Pero es que es mío. Ella, pero ella no me puede quitar lo que es mío. Pero ya me lo quitó. Ahorita ya me vulneró un derecho. Cálmese, lo va a entregar. Ustedes, jueces. Cálmese. Está bien, dámelo. Cálmese. No, dámelo. Cálmese. Dámelo, perra. ¿Qué le parece el patético patán este maleducado? Vamos ahora con Atalo Mata, que nos tiene más información. Atalo, buenos días. Buenos días, Paco. Pues que nadie se asuste, se alarme, se preocupe o se angustie, además, porque
En esta semana va a comenzar, incluso ya empezaron desde ayer, algunos operativos entre policías y soldados del ejército mexicano en, al menos ahorita en esta semana, 2 alcaldías de la Ciudad de México. Una es Miguel Hidalgo y otra en la Cuauhtémoc. Así lo anunció Pablo Vázquez, quien es secretario de Seguridad Ciudadana. Y como vemos en las imágenes, pues los operativos conjuntos comenzaron primero, como te decía, son de proximidad, son acciones de prevención, son de seguridad, obviamente atendiendo algunas denuncias ciudadanas, que ha sido esto muy importante, en las colonias Huichapan, Argentina Antigua, en San Diego, Acoyoacac, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, y por el lado de la alcaldía Cuauhtémoc, la colonia Atlampa, Santa María Buenavista y La Morelos en esta alcaldía Cuauhtémoc. Así que pues son 160, al menos en estos grupos, en estos despliegues, 160 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de otros 60 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano, para que en su conjunto puedan detener algunos delincuentes y también asegurar algunas pertenencias que hayan sido robadas. Entonces, pues estos ilícitos obviamente tendrán que ser detenidos y pues en las siguientes semanas serán otras alcaldías en donde se desplieguen estos operativos, Paco. Muy bien, querido Atalo, muchísimas gracias. Nos enlazamos con mi querido José Antonio García, él está en la colonia 20 de noviembre. José Antonio, buenos días. Paco, qué gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, y luego de 39 horas se reparó esta fuerte fuga de agua que te reportamos el día de ayer, este tubo que se reventó aquí en la zona de Eduardo Molina, casi con la calle de Electricistas en la colonia 20 de noviembre. Bueno, pues así queda hasta este momento, pues esta reparación que ya se sustituyó el tubo que se rompió. Queda este hoyo de aproximadamente pues unos 4 metros de largo. Está pues toda la tierra con la cual están rellenando en estos momentos este hoyo, el tezontle. Y bueno, pues para esta reparación estuvieron presentes aquí 150 elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Se cerraron 12 válvulas en torno aquí a esta zona. 15 familias resultaron lesionadas de casas aledañas a este lugar. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes aquí de los trabajos del día de hoy, que seguramente, bueno, pues se concentrarán en pues concluir esta reparación y bueno, pues poner la cinta asfáltica que se quitó en este lugar. Por lo pronto, bueno, pues queda la circulación reversible en dirección de la zona del eje 1 hacia la zona del circuito interior, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, bueno, pues mantiene estos cortes a la circulación. Por lo pronto, la información que tenemos, Paco. Buen día. Buen día, gracias, querido José Antonio. Mire, 4 integrantes de la pandilla de los motonetos asesinaron a patadas a un joven al sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En un video que fue captado se observa cómo 2 mujeres y 2 hombres patearon y golpearon con los puños al joven que estaba tirado en el piso. Paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil llegaron al lugar para trasladar a la víctima. Sin embargo, el joven falleció debido a la gravedad de las heridas y de los golpes. Elementos de la policía capitalina se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes en la alcaldía Iztapalapa. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes cuando los oficiales realizaban labores de investigación en la colonia Mixcoatl. Ahí ubicaron a los presuntos integrantes de una banda dedicada al robo con violencia a usuarios de redes sociales, quienes al percatarse de la presencia policial abrieron fuego en contra de los uniformados. Los agentes repelieron la agresión y abatieron a un delincuente, y en tanto 2 más resultaron heridos. Uno fue llevado a un hospital en calidad de detenido y el otro fue presentado ante el Ministerio Público. Después de años de trabajo en los Estados Unidos, Mauricio Carvajal fue víctima de un fraude. Promesas de una mejor pensión bajo la modalidad 40, esto es del IMSS, usted lo sabe, se convirtieron en engaños, amenazas y una batalla legal que aún no le devuelve lo perdido. Recuerde que Imagen lo escucha, comparta su denuncia ciudadana en nuestras redes sociales, que vamos a atenderlo. Porque todos tenemos algo que denunciar. Imagen te escucha. Quiero hacer una denuncia. ¿Cómo lo hago?
fueron 388,270 pesos los que di como en un año, yo creo. Y me devolvieron en pausas, como en 2 años, 130,000 pesos. Luego de pasar años en Estados Unidos trabajando para forjar un patrimonio y asegurar su retiro, Mauricio Carvajal Ramírez fue víctima de un grupo de defraudadores que lo despojaron de más de 388,000 pesos. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y un amigo con el cual yo trabajé como 16 años aquí en la Ciudad de México, me recomendó a la señora Silvia Marcela. Con ella inicié el trato, me dio su número de teléfono, me puse en contacto y me dio indicaciones y me prometió que me iba a salir una buena pensión. El caso comenzó cuando Mauricio, por recomendación de un conocido, contactó a Silvia Marcela, quien junto con otros involucrados identificados como Juan Carlos, Jamie y el abogado Virgilio, le aseguraron que con su asesoría podría incrementar sus semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y así acceder a una pensión considerable mediante la llamada modalidad 40, que permite a los trabajadores que se acogieron a la Ley del Seguro Social de 1973 y que ya no están laborando, continuar aportando a su cuenta individual de manera voluntaria para mejorar su pensión futura. Ella me dijo que existía una modalidad 40, la cual yo no conocía, y me dijo que mediante esa modalidad se iban a incrementar mis semanas y podría alcanzar una buena pensión. Ellos me prometieron de inicio como 40,000 pesos. Sin embargo, tras realizar pagos importantes para iniciar el proceso, Mauricio comenzó a notar irregularidades. Al solicitar cuentas claras y un seguimiento legal de su caso, recibió evasivas, maltratos y amenazas. El representante, el licenciado Virgilio, me dijo que el licenciado Juan Carlos le dijo que yo, como dando a entender que yo no podía hacer nada legalmente, que él me tenía a mí agarrado de los huevos y hasta se los iba a chupar. O sea, para mí eso fue una ofensa, porque yo nunca los he ofendido con groserías. Hasta la fecha solo le han devuelto parcialmente 130,000 pesos, mientras que el resto del dinero, que suman más de 250,000 pesos, sigue sin ser reembolsado. Mauricio ha iniciado acciones legales que, a pesar de tener identificado a los defraudadores, las denuncias no han procedido. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Martes 13, ¿qué está pasando en la limusina naranja, en la limusina del pueblo? Vamos a ver cómo están las demoras, según lo que nos dice la institución. 5 minutos de retraso para la línea 1, 6 minutos para la línea 2 y la línea 3, mientras que la 4, la 5 y la 6 tienen 5 minutos de demora. ¿Qué está pasando con la línea 7? Le cuento que hay un retraso de 6 minutos, al igual que en la 8 y en la 9. 5 minutos de retraso para la 12. La línea A se la voy a dejar en pausa, ahorita vas a ver por qué, al igual que la línea B. Y es que déjeme comentarle que en redes sociales se están quejando justo de la línea A, que está demasiado lento. Detenidos en Santa Marta y Acatitla. ¿Qué está pasando? Llevamos varios minutos sin que pasen trenes. ¿Qué nos dice el tren? Que se está agilizando la circulación y la salida de trenes desde las terminales de la línea A. Lleva detenido Acatitla más de 5 minutos. ¿Qué está pasando? También nos están diciendo que la línea A avance muy lento. ¿Qué sucede? Se está juntando la gente. Línea A está tardando mucho. Llevamos más de 15 minutos en Acatitla y cada vez hay más personas. Aquí le pedimos al metro que nos ayude con la línea A ver qué está pasando. ¿Y qué está pasando en la estación Auditorio? Mi compañero Ricardo Vitela está afuera de esta estación, en una de las zonas más bonitas y más turísticas de la Ciudad de México. Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Así es, Enrique, y más concurridas, porque recordemos que es una zona de muchas oficinas. Las personas que viajan en esta línea 7 y se bajan en esta estación, muchos van a Santa Fe, otros aquí a Polanco, otros a la zona del Paseo de la Reforma y también van hacia el centro de la Ciudad de México. Exactamente, mira, la gente ya empieza a salir del metro, de esta limusina naranja, y le vamos a preguntar a las personas ahorita que van saliendo cómo les fueron. Señora, buenos días. Señora, buenos días, ¿cómo está? Rapidísimo, no le quito mucho su tiempo. ¿Cómo está? Rapidísimo, ¿su nombre cuál es? Rosa. ¿Cómo le fue hoy en el metro? Horrible. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, pero está tardando muchísimo y hay bastante gente. ¿Cuánto tiempo se tardó el tren en llegar al andén? Ay, fácil, como unos 20 minutos. Bueno, esto ya es del diario. ¿De dónde viene usted? De Barranca del Muerto. Desde Barranca del Muerto hasta acá. Sí. Bueno, pues
Dejamos que se vaya y respire hondo porque viene agitada. Sí, gracias. Muy bien, mira, vamos a platicar rápidamente con otra persona. Señoritas, ¿cómo están? Buenos días. Así que, señorita, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, les da pena, mi estimado Enrique. ¿Cómo les fue en el metro el día de hoy? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está, señor? Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama usted? José Bonilla. ¿Cómo le fue en el metro? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nada retraso? Nada. ¿Seguro? Seguro. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues mira, Enrique, algunos dicen que les fue bien, otros dicen que les fue mal el retraso. Y bueno, pues es una de las estaciones más importantes en esa zona. Tenemos el Auditorio Nacional. ¿Qué pasó? A ver, venga. Bueno, mira, hay gente que quiere platicar, pero no los dice al micrófono. Así las cosas en el metro, mi estimado Enrique. La gente ya va saliendo. Vienen algunos retrasados, vienen con tiempo. Es lo de día a día en esta limusina naranja aquí en la capital del país, mi estimado Enrique. Muchísimas gracias, Ricardo. Recuerde que si usted ve a Ricardo Vitela con el cubo de imagen, esa es su oportunidad para que en lugar de que esté quejando con su amigo de la oficina de que el metro no funciona, de que algo está mal o no está funcionando, mejor con Ricardo para que así le llegue directamente la denuncia a las autoridades del metro y así mejoremos cada vez este servicio. Por cierto, Auditorio es una de las estaciones que está cerca de los museos y por ahí se puede ir a caminar de una manera muy tranquila y muy linda en la ciudad, mi querido Ricardo. Así es, que no les dé pena que se acerquen, como el señor le dio pena, se fue, pero que no les dé pena, acérquense con nosotros. Y sí, aparte de que están los museos, los teatros, también hay un lugar para hacer ejercicio, que es la zona de Chapultepec. Hay que aprovechar, amigo. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Un abrazo, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarte. Y miren, datos que siempre sirven, el orden siempre será una buena herramienta para agilizar a las multitudes y hacer que todo se mueva más rápido. Por eso le pedimos que antes de entrar a los vagones, por favor, deje salir a los demás y sea paciente con los adultos mayores. Una vez dentro, ubique un pasamanos, pero por higiene no se toque la cara o los ojos hasta que pueda lavarse las manos o echarse gel. Y es que déjeme decirle que un estudio de Weill Cornell Medical College en Nueva York encontró más de 600 especies distintas de microorganismos en los vagones del metro. Por fortuna, la mayoría no eran dañinas para la salud. Sin embargo, pues una limpiadita antes de salir y después de entrar al metro. Paco. Mona. Y bueno, por supuesto, le hemos adelantado que vamos a tener este especial sobre la infertilidad, pero también los vientres subrogados. Mónica Noguera le tiene toda la información. Gracias, Paco. Miren, la infertilidad y otras causas han llevado a las parejas o personas solteras a buscar procedimientos científicos en reproducción asistida como la gestación asistida o maternidad subrogada. Esta es una serie que preparamos para ustedes para saber quiénes son todas las personas implicadas en este procedimiento, ya que además del tema de salud existen otros factores como un marco jurídico que lo respalde, un tema ético e incluso la aceptación social. En la actualidad, muchas parejas por diversas cuestiones no pueden ser padres. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la infertilidad afecta aproximadamente a 5 millones de parejas mexicanas. Se estima que 48 millones de parejas en el mundo quieren ser padres y no pueden conseguirlo. La ciencia puede cambiar sustancialmente la vida de las personas. Y hasta ahora, ¿qué alcance ha tenido la tecnología, si hablamos de medicina reproductiva, para tratar la infertilidad? Vamos a empezar hablando de que el primer caso de reproducción asistida en el mundo fue en 1978. Nació una chica que se llama Louise Brown, que hoy ya tiene de hecho hijos, por cierto. Y a partir de ese momento para acá, las cosas han cambiado diametralmente. Este caso de Louise Brown se produjo porque la mamá de ella no podía tener hijos porque estaban sus trompas tapadas. Entonces decidieron los médicos experimentar extrayendo sus óvulos y tomando los espermas de su esposo para poder fecundarlos. Hoy en día podemos hacer cosas como estudiar genéticamente a los embriones antes de transferirlos. Cuando una pareja, doctor, entra a esta clínica por problemas de infertilidad, quiere concebir, porque no únicamente es una cuestión médica, también es una cuestión emocional. ¿Cómo lo hacen? Hay que entender que cuando vienen parejas que tienen problemas de fertilidad, son personas que vienen frustradas, enojadas, vienen dolidas, vienen deprimidas. Entonces, esa parte del contacto es muy importante. La reproducción asistida es la esperanza de muchas parejas para tener un hijo y abarca diferentes métodos como inseminación artificial. Aquí se introduce esperma en el útero para fecundar el óvulo. Otro método es la fecundación in vitro. Se extraen los óvulos de los ovarios y se fertilizan con espermatozoides y después se implantan en el útero.
La donación de gametos, aquí se utilizan óvulos y esperma de donantes. Y la gestación subrogada. En este caso, una mujer, a la que se le conoce como gestante, queda embarazada con óvulos y esperma de donantes y ella gestará al bebé hasta su nacimiento. Muchas parejas también acuden a la gestación sustituta, embarazo subrogado, ¿no? Hay casos en donde la mujer está imposibilitada para poder embarazarse por ella misma. Hay un síndrome que se llama Rokitansky en donde nacen sin útero. Entonces esa paciente nunca va a poder embarazarse por sí misma. Hay otros casos en donde una infección mal atendida dentro del útero puede causar adherencias, lo que se llama sinequias, y eso puede hacer que el útero ya no funcione para poder embarazarse. Hay casos en donde perdieron el útero por muchas razones, un aborto mal practicado, una complicación después de una cesárea. La subrogación materna se inició pensando en esos casos, en problemas médicos reales en donde las parejas tenían esa situación y no había de otra más que utilizar el útero de alguna otra mujer. No nada más son los modelos clásicos de parejas heterosexuales, también hay modelos de parejas homoparentales, tanto hombres como mujeres. Y también hay, y es un hecho, mujeres solas que quieren tener hijos. Y también hay hombres solos que quieren tener hijos. Entonces, todos esos nuevos modelos de familia se adaptan en muchas ocasiones a la madre gestante. De acuerdo con Claudia Treviño, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, la alimentación, la exposición a contaminantes, el estrés son factores que han favorecido el aumento de la infertilidad en el 15% de las parejas que han intentado concebir de forma natural. Y bueno, en otros temas, mire este dato. Del total de la población de Toluca, capital del Estado de México, la condición de analfabetismo fue calculada en 23.858 personas del censo de 2020, donde el 72% eran mujeres, de acuerdo con la base de información Data México de la Secretaría de Economía. Los datos compilados por esta base establece que para 2020 la capital mexiquense arrojó una población de 910.608 habitantes, según INEGI. Y miren, mientras el mundo se calienta aproximadamente 2 grados por siglo, en nuestro país el incremento es de 3.2 grados. Francisco Estrada Porrúa, titular del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, advirtió que el aumento de temperatura en los últimos 18 meses podría indicar una aceleración del calentamiento global o una subestimación del equilibrio climático del planeta, ya que fenómenos como el Niño, la Niña, que deberían de ayudar a enfriar el medio ambiente, no lo han hecho. ¿Qué le parece si damos un resumen de información? Se han contratado alrededor de 20.000 enfermeras para el programa Salud Casa por Casa, quienes darán atención preventiva, seguimiento clínico y orientación en los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad, de 13.723.903 que están en condiciones de recibir a los servidores de la nación, y al personal de salud se lleva el 62.3%, es decir, 8.5 millones en encuestas levantadas. Los enfermeros que visitarán a los adultos mayores serán capacitados para atender casos de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y enfermedad renal crónica. El estado de Sinaloa se colocó en el segundo lugar nacional en materia de la transparencia en el gasto de salud durante este año 2025. El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el gasto de salud dejó de ser el hoyo negro que fue una administración anterior y ahora ocupa los primeros lugares en transparencia de acuerdo a datos de la consultoría regional. Vacíos evidentes en la atención médica diagnóstica, exclusión educativa y la falta en el trato digno hacia las personas autistas son, entre otros aspectos, los resultados de la campaña digital Mi Vida en el Espectro, Voces del Autismo. Esta estrategia de concientización, orientada a visibilizar las experiencias, retos y recursos de personas dentro del espectro y sus familias, se nutrió de comentarios públicos en redes sociales del 2 de abril al pasado 8 de mayo. En el evento, que contó con la presencia de representantes de todas las instituciones del sector salud, Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, ACED, señaló que al menos en promedio el 2% de la población en México es autista, por lo que es necesario seguir empoderando a esta comunidad que enfrenta enormes retos. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta.
La presidenta Sheinbaum firmó en Palacio Nacional la renovación del paquete contra la inflación y carestía con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios para que no aumente el precio de los 24 productos de la canasta básica. Profeco destacó que el precio de la gasolina regular está por debajo de los 24 pesos por litro en todo el país. El procurador Iván Escalante informó que el precio promedio nacional ya es de 23.60 pesos. En la región del sureste, el litro de gasolina regular bajó de 24 a 23.95 pesos, mientras que en la región norte se vende en 22.70 pesos. El Servicio de Administración Tributaria informó que 11.440.243 personas presentaron su declaración anual 2024, lo que establece un récord en el cumplimiento de obligación fiscal, debido a que el incremento fue de 752.684 personas físicas que la presentaron, es decir, 7% más que el año pasado. El dólar, 19 pesos con 58 centavos. El euro, 21 pesos con 75 centavos. Y eso no fue cierto, fueron los militares. ¡No estamos completos! ¡Nos falta Alexa y Lady! ¡Militares asesinos! ¡Militares asesinos! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! Sin distingos de nadie, se va a aplicar la justicia. Y bueno, la semana pasada le informamos del caso de 2 menores de edad que fueron asesinadas en Culiacán. Ayer niños, maestros y familiares de Lady de 11 años y su hermana Alexa de 7 las despidieron con un emotivo homenaje en la escuela primaria Rafael Ramírez, en donde exigieron justicia por su muerte, que según se dijo se dio tras un enfrentamiento en Badiraguato. Hace tiempo también había pasado eso con unos tíos míos y la historia se volvió a repetir con mis primitas. Ellas eran mis familiares. Yo venía con ellas también. Y nosotros solo queremos que se haga justicia por ellas y por todos los niños que han muerto. Desde el 9 de septiembre, fecha que inició la guerra entre los Chapitos y la Malliza por el control del cártel de Sinaloa, en todo el estado han sido asesinados 39 niños por este conflicto, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa. También en Nuevo León murió otra menor. En la colonia Futuros Bosques de Nogalar, la pequeña Abigail, de 8 años, recibió un disparo en la cabeza cuando comía pizza con sus amigos afuera de su casa. De acuerdo con vecinos, se trató de una bala perdida, ya que el ataque iba dirigido al hermano de Abigail, un joven de 24 años, conocido por consumir drogas. En la agresión también resultó herido un hombre que pasaba por el lugar, imaginen nada más. El delito que cometió esta pequeña es ser hermana de un idiota y además de todo estar comiendo pizza con sus amigas en la puerta de su casa. A poco menos de un mes para que Ovidio Guzmán López comparezca ante un tribunal de Chicago para confirmar que se declara culpable, tras llegar a un acuerdo de colaboración el pasado viernes, su madre, Griselda Guadalupe López Pérez, ex esposa del Chapo, y otros 16 miembros de la familia ingresaron a Estados Unidos por la garita de San Isidro, en Texas, para entregarse al Buró Federal de Investigaciones, el FBI. El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, confirmó a Excelsior que les entregarán residencias permanentes. Esto forma parte de los acuerdos que logró el ratón con fiscales estadounidenses. Por su parte, la presidenta Sheinbaum indicó que su gobierno no había sido notificado, pero la Fiscalía General de la República ya solicitó todos los detalles. Pero mire, ¿quién es Griselda López? Se casó con el Chapo en los años 80. Fue su segunda esposa. Ambos tuvieron 4 hijos. El más grande, Ovidio Guzmán, el ratón. Le sigue Joaquín Guzmán, quien fue detenido el 25 de julio del 2024, junto con el Mayo Zambada en Texas. Edgar Guzmán es el tercero y murió durante un tiroteo el 8 de mayo del 2008. Y por último, Griselda Guadalupe Guzmán, quien estaría alejada de las actividades criminales. En mayo del 2010, las autoridades detuvieron durante un operativo en Sinaloa a esta mujer.
La acusaron de lavado de dinero, pero fue liberada por falta de pruebas. En el 2012, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que Griselda tenía un papel clave dentro del cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas, incluso que lo ayudó en una de sus fugas, por lo que congelaron sus cuentas en aquel país. La banda de los Alegres del Barranco, así como su promotor y representante, fueron vinculados a proceso en Jalisco por presunta apología del delito tras proyectar imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el pasado 29 de marzo durante un concierto en el Auditorio Telmex en Zapopan. En la audiencia de ayer, el juez les dictó diversas medidas cautelares. Así lo anunció el representante legal. No podrán salir del estado de Jalisco. Sin embargo, el juez les concedió permiso para que puedan salir solamente en sus presentaciones, que son 3 fechas próximas, 30 de mayo, 6 y 27 de junio, y tienen que regresar a Jalisco. Persiste la garantía económica de 1.800.000 pesos y tienen que firmar cada semana en la unidad de medidas cautelares. Imágenes de impacto en la carretera San Luis Potosí-Querétaro. 2 asaltantes que iban a bordo de una moto fueron embestidos por un conductor el sábado por la tarde. De acuerdo con medios locales, momentos antes estos sujetos habían asaltado un negocio cerca del parque industrial cuando fueron descubiertos y perseguidos por este conductor. Tras quedar heridos, la Guardia Nacional logró detenerlos. Les aseguraron un revólver y una escopeta. El dirigente de transportistas de la Ruta 69, Luis Ábalos Bazán, fue asesinado cerca de su oficina, ubicada en la calle Oriente 31, en la colonia Reforma, en Nezahualcóyotl. El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando, de acuerdo con reportes, sujetos armados se acercaron y le dispararon en varias ocasiones. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, quienes al llegar ya no pudieron hacer nada. Cabe resaltar que integrantes de esta ruta se habían manifestado anteriormente para denunciar extorsiones y exigir un alto a este delito. Un vehículo que estaba estacionado en calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue incendiado por 3 infelices. Una cámara de seguridad grabó el momento en que estos imbéciles se aproximaron a la unidad. Uno de ellos le roció gasolina al auto y segundo después le prendieron fuego. En las imágenes se observa que incluso el sujeto que le echó gasolina a la unidad fue alcanzado por el flamazo. O sea, es, además de delincuente, es estúpido. Pero macizo. A la... No, hombre, se rafallaron pero feo aquí en Día Muerta, Un grupo de agentes federales de la Fiscalía General de la República fue atacado por civiles armados en Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los elementos viajaban en un vehículo en la colonia Playa Hermosa, en el municipio de Boca del Río, cuando los agresores los persiguieron y abrieron fuego en su contra. Debido a los disparos, los comerciantes cerraron sus negocios para ser alcanzados por las balas. Tras el ataque, 2 agentes fallecieron, al igual que uno de los agresores. Además, otro elemento resultó herido y fue llevado a un hospital. Las autoridades estatales y federales implementaron un operativo para ubicar a los responsables. Tenemos mucha más información, no se vaya, esto es Imagen Noticias, ya volvemos con usted. Pamela salió a una reunión con sus amigos en el 2010 y desde ese año sus hijas de ese entonces de 6 y 4 años lloraron su ausencia, quienes esperaban su regreso cada año. Ahora ellas son adultas, universitarias y buscadoras, que luego de saber que su madre fue víctima de desaparición forzada, no dejan de dar con su paradero. Pero regresando del corte, les tenemos la historia completa. Pamela, 15 años desaparecida aquí, en Imagen Noticias. A los 6 y 4 años de edad, Vania y Dana tuvieron que sufrir la ausencia de su mamá. Pamela salió un día a una reunión con amigos en el 2010 y nunca más la volvieron a ver. Ahora sus hijas universitarias continúan la búsqueda de la madre víctima de desaparición forzada. Los tacones de Pamela siguen guardados. A sus hijas, Vania y Dana, les gustaría ponérselos. Son de la misma talla que su mamá, pero no los ocupan porque no quieren desgastarlos, para que cuando regrese pueda volver a usarlos.
Pamela Portillo, de 23 años, fue víctima de desaparición en Chihuahua en julio de 2010. Lo último que se supo de ella fue que pasó por un retén militar. Después, la historia queda en blanco. Esa noche iba a salir a una fiesta con sus amigos. Nos dormimos y de ahí ya no supimos nada. Despertamos y ya no estaba. Cuando pasó lo de mi mamá, iba a cumplir yo 6 años y Dana iba a cumplir 4. Sucedió el 25 de julio del 2010, entonces pues éramos muy chiquitas para entenderlo y para saberlo. Vivimos creyendo que mi mamá se había ido a Sonora a trabajar, pero sí era muy difícil porque en Navidad llegaban regalos o en nuestros cumpleaños, pero nada más con la nota. No, mi mamá no llegaba con ella. Eran noches de llorar mucho, porque la extrañábamos. Fue en la primaria cuando a Vania y Dana, su abuela y su tía abuela les explicaron la realidad, apoyadas por Rosina, psicóloga del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Cuando nos sacan de la primaria, sin avisar, sin nada, fue cuando nos dijo Rosina de que pues Luli, su abuela, no sabe cómo decírselos, pero su mamá pues no está trabajando. Su mamá es víctima de desaparición forzada y pues no sabemos nada de ella. Ellas ahora son universitarias que participan en marchas, pero nunca dejan de pensar en esa mamá que cada domingo les preparaba pan francés. Y ahora las dos estamos en la universidad, pues buscando nuestros sueños y quizá eran sueños que ella hubiera querido que tuviéramos o que ella misma hubiera querido tener. Pues que siempre la buscamos, que siempre la esperamos. Su lugar siempre va a estar ahí y que si regresa, pues a lo mejor y no va a encontrar a las niñas que quedaron, pero sí creo que va a encontrar a 2 mujeres adultas que van a darle algo por lo que enorgullecer. Padres de familia de menores que asisten a la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc denunciaron que han recibido amenazas tras denunciar la violencia y tortura que reciben los estudiantes. Durante una conferencia señalaron que la escuela expide documentos falsos, que siguen dando clases en línea e incluso hay rumores de clases presenciales. Asimismo dijeron que los 2 detenidos no son los únicos involucrados, sino que hay al menos 10 personas más. Agregaron que todo esto lo van a denunciar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque parece que hay muchos más detrás de esta escuela. A los niños que los tenían más adiestrados ya les estaban empezando a enseñar a usar armas por fuera de la escuela. Entonces, espero que hagan sus investigaciones a todas las organizaciones que les corresponden, porque esto ya se está convirtiendo en que a lo mejor querían tener más unos niños sicarios que unos niños militares. Y se advirtió la inexistencia del programa interno de protección civil. Por eso se cerró la escuela. Por la tarde, otro grupo de padres y madres de familia se manifestaron cerca del cruce de Avenida Insurgentes y Eje 1 Norte, cerca de Buenavista, en apoyo a las autoridades de la Academia Olin Cuauhtémoc. Estos bloqueos provocaron tráfico vial y los elementos de seguridad trabajaron para agilizar el tránsito. Además, la madre de Erika acusó también a los detenidos por proporcionar sus datos personales y de la muerte de su hijo, como el acta de defunción y el certificado, a todos los padres de familia, redes sociales y medios de comunicación, sin ninguna censura o permiso. Si me llega a pasar algo a mí, a mi familia, a mis padres, a mi menor hija, voy a ir directamente sobre ustedes y que queda sentado en este video
que cualquier cosa que me pase, las autoridades hagan todo respecto en contra de ellos. Más tarde, Iván Adelchi Peña, consejero jurídico de la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc, salió a dar un mensaje desacreditando los señalamientos. Esto fue lo que dijo. Se desmiente categóricamente cualquier afirmación o especulación que vincule este hecho a un homicidio o alguna conducta dolosa atribuida al personal docente o administrativo de esta institución. El certificado avalado por los médicos legistas, señala explícitamente el deceso no fue un tema violento ni de lesiones físicas. Y mire, ayer le informé que el fin de semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y la de su esposo, Carlos Torres Torres. Ellos fueron quienes confirmaron la noticia. La tarde de ayer, acompañada de su gabinete, la mandataria estatal realizó una conferencia en la que no aceptó preguntas, que duró poco más de 10 minutos. Estas fueron sus palabras, en donde adelantó que no volverá a tocar el tema. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará. Pues bueno, ella no volverá a hablar del tema, pero le aseguro que esta semana será uno de los temas que más se va a hablar en este país, porque sobre este tema también la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el gobierno de México no fue notificado por las autoridades estadounidenses y pidió esperar para saber por qué les retiraron la visa. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados. Mira, hay que recordar también una cosa, el gobierno norteamericano ha dicho en múltiples ocasiones que los motivos del retiro de una visa son totalmente y estrictamente confidenciales, así que no sé si sabremos los motivos o no de este asunto. Mejor vamos al clima. Muchas gracias, Paco. Son 7:25 de la mañana y atención para todos porque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informaron que a partir del jueves 15 de mayo inicia una onda de calor que durará hasta el domingo 18 con temperaturas de entre los 31 y 33 grados centígrados en gran parte de la Ciudad de México. En estos días habrá un elevado índice de radiación ultravioleta y algunas rachas de viento vespertinas, por lo que recomiendan no exponerse al sol por tiempo prolongado, usar bloqueador solar, beber abundantes líquidos y vestir con ropa ligera. Preste mayor atención a bebés, infantes y adultos mayores. Ahora sí vamos a las temperaturas en la República Mexicana, en la Ciudad de México. Este martes tenemos una máxima de 29, mínima de 15 y cielo mayormente despejado. La imagen UV es extremadamente alta en 13 puntos y a partir de las 8:20 de la mañana hasta las 4:40 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Para Guadalajara hoy tenemos una máxima de 34, mínima de 14, completamente soleado para los tapatíos. La imagen UV es extremadamente alta en 14 puntos y a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4:50 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Y para Monterrey también, cielo mayormente despejado, una máxima de 42, bastante alta la temperatura, mínima de 24. La imagen UV es extremadamente alta en 12 puntos y a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. El secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Julio Verdeguer Sacristán, se reunió de manera virtual el día de ayer con algunos gobernadores y líderes ganaderos para unir esfuerzos en la lucha en contra del gusano barrenador. En sus redes sociales, el funcionario compartió algunas imágenes sobre dicha reunión, indicando que fue notificado por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, que encabeza Brooke Rollins, que Estados Unidos cerró su frontera durante 15 días a las exportaciones del ganado provenientes de México.
Mire, al momento son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo los estados en donde hay presencia del brote y que además afecta a las personas, pues ya hubo 2 casos confirmados. Ante esto, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, José Antonio Ruelas, indicó que los ganaderos de Jalisco ya están preparados para hacerle frente al gusano. Además, descartó que en esa entidad haya casos registrados. A corto plazo no nos afectaría, porque recordemos que Jalisco no tiene una zona acreditada para poder exportar. Anteriormente, años atrás, teníamos la zona norte del estado que exportábamos, pero era mínimo, se exportaban alrededor de 3,000 cabezas. Al respecto, la presidenta Sheinbaum calificó de injusta la decisión del gobierno estadounidense de cerrar su frontera durante 15 días a las exportaciones de ganado por el gusano barrenador. La mandataria federal afirmó que no hay razón para el cierre, pues el gobierno mexicano ha otorgado la información suficiente a las autoridades de Estados Unidos sobre lo que se ha realizado para evitar la plaga. Finalmente, la presidenta indicó que México no puede estar dependiendo de los anuncios realizados por funcionarios de la Casa Blanca. Se planteó que van a ser 15 días para poder seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Habitantes del municipio de Minatitlán, en Veracruz, reportaron que durante el pasado fin de semana hubo un derrame de combustible en el río Coatzacoalcos. Debido al incidente, el hidrocarburo se extendió varios kilómetros hasta llegar a otras comunidades. Alrededor de 1,000 pescadores pertenecientes a 7 cooperativas pesqueras se encuentran afectados y señalaron que en lo que va del año se han registrado 8 derrames de hidrocarburo en la refinería hacia el río. Además, amenazaron con realizar bloqueos, pues aunque han llevado oficios a Pemex para pedir el saneamiento del río, no han recibido respuesta. Cuesta muchísimo porque no se puede pescar y están acostumbrados a ellos. Diario aquí se pesca, porque este es el sustento de su familia, de ellos. Se manchan las redes, o inclusive algunas me imagino que están manchadas ya, y pues el pescado no nos lo quieren comprar ya en el malecón, porque pues todo el malecón está lleno de combustible. Banco Multiva presenta. Hoy es martes de canasta y vamos hasta la central de Abasto con mi querido Talo Mata. Talo, buenos días. Paco, buenos días otra vez. Hablabas del gusano barrenador hace un momento y pues es un tema bilateral entre Estados Unidos y México ahorita. Salimos a las calles y aquí en las carnicerías de la central de Abasto en este martes de canasta, pues les estamos preguntando a los carniceros pues cómo está este asunto, cómo ha impactado, si es que hay desabasto, si es que ha subido el precio de la carne de res principalmente, qué es lo que ha pasado. Pero bueno, mientras tanto, mira, te voy a dar unos precios y le pido ahí a nuestros amigos en cabina, en producción, que nos apoyen con estos precios para que sepan de otras alternativas que hay en caso de que no quieran res, pero también les vamos a dar el precio de la res. El pollo, por ejemplo, la pechuga está en 125 pesos el kilo, la pierna con muslo en 70 pesos el kilo, el retazo 20 pesos el kilo, el cerdo, que también es otra opción, el tocino, por ejemplo, 105 pesos el kilo, la longaniza 85 el kilo, la chuleta ahumada 105 el kilo. Y entrándole ya al tema de la res, pues el bistec 220 pesos el kilo, ahí vemos que sí ha subido, el suadero 170 pesos el kilo y la arrachera 235 pesos el kilo. Y estoy aquí con Antonio Hernández. Mi Toño, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Oye, ¿cómo ha impactado? ¿Cómo ya el precio de la carne de hecho ya había subido desde hace meses atrás, ¿no? Había subido, pero no tanto, entonces ha comenzado a incrementar algo. Digamos que a principios de este mes o del año subió 40 pesos. Estaba en 180 el kilo de carne de res. ¿Ese incremento es normal de cada año o no? De repente empezó a subir. Sí llega a subir, pero no tanto. Ahora llega a subir 10 pesos, 15 pesos, nada más, pero no tanto como este año. Oye, ¿qué les dice la gente del gusano barrenador ahorita que se está escuchando tanto? ¿Crees que en algún momento la gente esté preocupada por eso? De hecho, los clientes que llegan aquí no me hacen comentarios acerca de este gusano, entonces sí falta un poco de información. Nosotros tratamos de dar la mejor calidad, entonces no
no me han preguntado acerca del gusano o de este tema. Ahora, lo que sí sabemos es que desde hace más o menos 2 semanas sí empezó a registrarse mayor desabasto. Hace 2 semanas que más o menos empezó a salir este tema del famoso gusano, entonces como que coincide ahí la cosa, ¿no? Podría ser, pero sí hay un gran desabasto de carne, pero ahorita a lo mejor por, no sé, movimientos con el precio del costo de la carne de americana, sí se elevó un poco, pero en sí no tanto es el tema del gusano. Entonces la carne de res americana también ha incrementado su precio. Ha subido su precio y entonces manejamos de las dos, nacional y americana. Bueno, y para otras alternativas, si no quiero llevar por lo pronto, en lo que se aclara la cosa, si quiero llevar otras carnes de pollo o cerdo. Tenemos opciones en carne de cerdo, que el kilo está en 105 el kilo de carne de cerdo, ya sea bistec, maciza o molida. Entonces está a buen precio, está a mitad de precio de la carne de res. O también podría ser el pollo. El pollito es buena opción también, ¿no? Y es rico. Que tenemos en 125 el kilo de pechuga. La pierna con muslo en 70. Eso sería en cuestiones del pollo. En cerdo tenemos gran variedad, ya sea costilla de cerdo, que está en 120 el kilo. La chuleta en 100 pesos. Cabeza de lomo 100 pesos, entonces hay otras opciones para sustituir a la de res. Muy bien, Toño, pues muchas gracias por recibirnos aquí en el Rincón Tapatío. No, al contrario, bienvenido. ¿Dónde se ubica? Estamos ubicados en el pasillo 5 de la IJ, este es el local 192 y tenemos varias sucursales aquí en la central de Abasto. Tenemos sucursales aquí en el pasillo 3. En el pasillo 2 contamos con 2 sucursales. En el pasillo 1 también tenemos una sucursal más. Okay. En la UP y también otra sucursal más en la EF. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Paco, regreso contigo. Gracias, Miquel Atalo. Fuerte abrazo. Más información, la empresaria Sandra Revilla, de 54 años, fue asesinada luego de supuestamente resistirse a un asalto en San Luis Potosí. Sus homicidas continúan libres. De acuerdo con las primeras versiones, los hechos se dieron el sábado 10 de mayo, cuando la mujer llegó a su empresa Cava Mármoles y Granitos y llevaba dinero para pagar la nómina de los empleados. Y enseguida varios sujetos arribaron al negocio y le dispararon en 3 ocasiones para después huir. Sin embargo, lo raro aquí es que no se llevaron el dinero en efectivo ni ninguna pertenencia de la víctima o del negocio. Por supuesto, está muy, muy extraño este asunto. Están dando pero macizo. A la... No, hombre, se rafallaron pero feo aquí en Día Muerta, ¿eh? Mire, escenas como estas desgraciadamente se repiten cada vez más, con más frecuencia. Ya le comentábamos que un grupo de agentes de la Fiscalía General de la República fue atacado por civiles armados en Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los elementos viajaban en un vehículo por la colonia Playa Hermosa, en el municipio de Boca del Río, cuando los agresores los persiguieron y abrieron fuego en su contra. Debido a los disparos, los comerciantes aledaños cerraron sus negocios para evitar ser alcanzados por las balas. Tras el ataque, 2 agentes perdieron la vida, al igual que uno de los agresores. Además, otro elemento resultó herido y fue llevado a un hospital. Las autoridades estatales y federales implementaron un operativo para ubicar a los responsables. Miren, la semana pasada le informamos del caso de 2 menores de edad que fueron asesinadas en Culiacán, Sinaloa. Ayer niños, maestros y familiares de Lady de 11 años y su hermana Alexa de 7 las despidieron con un emotivo homenaje en la escuela primaria Rafael Ramírez
donde exigieron justicia por su muerte, que según se dijo se dio tras un enfrentamiento en Badiraguato. Esto sucede el 6 de mayo, justamente. Las nenas iban en una camioneta con su familia en una carretera rumbo a Badiraguato, justamente, y es cuando se da este enfrentamiento entre el ejército y pues civiles armados, Paco. Y ellos, los daños colaterales, qué pena. Las víctimas colaterales, 39 niños han muerto en esta ola de violencia allá en Sinaloa, lo cual me parece inadmisible, de verdad. Esto es más preocupante que andar prohibiendo situaciones, cosas que me parece más por un tema político. Y esto de, digo, si ustedes tienen hijos, el perder un hijo es creo que un dolor muy fuerte, y el de pronto ver que tu país se sigue pudriendo por este tema del narcotráfico es increíble. Por eso da muchísimo coraje, ¿no? La niña de 8 años que está comiendo pizza fuera de su casa y que recibe un balazo, y del otro lado tienes a Jalisco deteniendo a músicos, o al presidente del Senado diciendo estupideces. Eso ofende muchísimo más a la ciudadanía. Y yo lo reitero, ¿no? La verdad es que me parece que también hay pues una falta de puntualidad jurídica en el asunto de estos narcocorridos, y regresar a la época, ¿no? de la Rusia estalinista, ¿no? La Unión Soviética, en donde se prohibían cosas, o de un comité que podía decir cuáles son los libros que se leían en la época de la Alemania nazi. Perdón, pero es una gran estupidez. ¿Saben cuál es el verdadero problema de esto? Tiene que ver con la impunidad. Mientras el 98 o 95% de los delitos que se denuncian no tengan una sentencia condenatoria, olvídelo, pueden estar cantando en la calle con AK-47 como micrófono, da igual. Y es que este tipo de censura, sí, efectivamente, ¿no? Viene de una dictadura. De las dictaduras que efectivamente vienen de hace cuánto tiempo que queremos erradicar, y se ha estado luchando tanto. Y los que me conocen saben que me repatea, iba a decir otra palabra, la música está, pero pues bueno, la verdad es que si un idiota quiere cantarla, pues no creo que tampoco nadie tenga derecho, ¿no? a prohibirse. Pero es más fácil. ¿Y dónde están las cifras? Dime cuánta gente realmente se ha vuelto criminal o asesino por escuchar esa música. Y es que no es la canción, es la educación que falta en este país, que hace pensar que esto tipo de Y tendríamos entonces que ir más allá, tendríamos que ir también por las películas, tendríamos que ir por los videojuegos, tendríamos que ir por tendríamos que ir por los libros también. A ver, La Reina del Sur, Pérez Reverte, vamos a censurarlo. Pues La Reina del Sur es toda una oda, de los sapos también. Todo el dinero que han hecho las plataformas con todas las series de narcotráfico, bueno, pues también, ¿no? Pero... Y fíjate, y ahí todavía los glorifican, o sea, ahí el protagonista es como, hasta terminas diciendo como espectador, no, pues sí, pobre. Y hoy hay gente, Marlene, que se ofende más porque le quiten este tipo de música, que los identifica, que es parte de su cultura diaria, que agarren a los propios delincuentes. Y lo que hemos contado, ¿no? Siempre la música se ha caracterizado por contar los sucesos. O sea, no están contando nada que no sea. O sea, los juglares en la Edad Media... Los trovadores, no pueden salir. Exactamente, que iban contando los sucesos que pasaban en un lugar y en el otro, para bien y para mal. No me gusta, no me gusta. Los mismos corridos en la época de la Revolución, desde ahí, o sea, pero bueno... Están más preocupados por eso, y es que son distractores, finalmente. Distractores, y además de todo me parece que son asuntos de relumbrón, ¿no? Pero bueno. Y mira, hablando de esto, la banda Los Alegres del Barranco, así como su promotor y representante, fueron vinculados a proceso allá en Jalisco por presunta apología del delito tras proyectar imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el pasado 29 de marzo, durante un concierto en el Auditorio Telmex en Zapopan. En la audiencia de ayer, el juez les dictó diversas medidas cautelares, así lo anunció el representante legal. Volvemos a lo mismo, ahí... Es que, a ver, para hacer apología del delito tiene que existir un delito. Sí, el señor Nemesio yo supongo que debe ser uno de los narcotraficantes más sanguinarios que hay, me lo supongo, pero para que sea delito tiene que haber un delito, para que haya un delito tiene que un juez haber declarado que el señor es un delincuente, ¿no? Entonces, y no lo hay todavía. Exacto, están más preocupados por andar viendo que cantan o no este tipo de grupos, que capturan a los vinculan a proceso a un grupo musical y los delincuentes fuera como si nada. Es que no es lo mismo que te avienten la tambora que te avienten un ametrallado, ¿no? Pues, sí. Ay, qué triste, pero bueno. Vamos a escuchar. No podrán salir del estado de Jalisco. Sin embargo, el juez les concedió permiso para que puedan salir solamente en sus presentaciones, que son 3 fechas próximas, 30 de mayo, 6 y 27 de junio, y tienen que regresar a Jalisco. Persiste la garantía económica de 1.800.000 pesos y tienen que firmar cada semana en la unidad de medidas cautelares. Y es que yo creo que necesitamos implementar programas educativos en escuelas y comunidades para fomentar valores cívicos, el respeto a la ley y la comprensión de las consecuencias del crimen.
hablar de nuestros hijos, hablar con nuestros hijos más bien sobre los riesgos de idealizar a estas figuras delictivas, que es lo que mencionábamos en toda esta cuestión de las series, que los enaltecen y entonces los niños ven, ay, pues trae los coches de lujo, las cosas de lujo, mujeres, no sé, entonces como que los idealizan y dices, oye, pues yo quiero todo eso. A mí me parece también de suma gravedad que este tipo de canciones de alguna forma le están faltando el respeto a las familias de las víctimas, de los que han perdido la vida. A mí me gustaría mejor que pusiéramos una historia de un soldado que ha perdido la vida en un enfrentamiento en contra del crimen organizado, para de verdad sensibilizar a estos grupos, poner la historia de un policía que ha perdido la vida o de un guardia nacional que ha perdido la vida, porque sí es muy respetuoso. Pero... Ya hicieron por eso esta iniciativa de México Canta o Canta México. Sí, sí. Ahí se pueden contar esas historias y supuestamente se han recibido bastantes aspirantes a ganar este. Sí, pero aquí tienen mucho miedo de estas canciones porque como hay gran ignorancia en el pueblo, creen que es una solución por ahí el llegar al narcotráfico, que ahí está el dinero. Y no le quieren invertir a la educación porque si le inviertes a la educación no solo van a dejar de escuchar estas canciones o las van a escuchar como lo que son, simples ejemplos. También van a hacer otro tipo de cosas y van a tomar decisiones políticas que a lo mejor no les van a convenir. Pero fíjate lo que pasa y lo que hemos tenido de esta discusión, que llevamos más tiempo hablando de esto que justamente este enfrentamiento del que estamos hablando anteriormente entre el ejército y entre estos civiles armados donde mueren estas dos niñas. Lamentablemente cuando van en una carretera... Imagínate el hijo de un guardia nacional o de un soldado que lo mató el narco, a su papá, que escuche una canción de estas, debe decir, oye, tizna tu abuela. Exacto. O sea, yo creo que eso es lo que hay que sensibilizar a la gente, lejos de andar prohibiendo cosas, ¿no? El simple y sencillamente decirle, oye, pues mira, es una expresión estúpida, artística, pero pues Pero bueno. les va muy bien, ese es el coraje también, o sea, como dicen, también el origen es la educación. ¿Por qué la gente apoya este tipo de canciones? ¿Por qué se enojan cuando no se las cantan porque en el ahorita concierto? es narco, pero el reggaetón eran también agresiones muchísimo más fuertes hacia las mujeres y también era por esa misma línea, ¿no? Tú ves las listas de Spotify y ahora los 20 primeros éxitos son de... También, ¿sabes qué es lo que pasa? También hay que imaginarnos, hay que conocer la vida en las fronteras, la vida en Sinaloa, la vida en Sonora, la vida en Chihuahua, que tiene mucho que ver con esto, porque conviven todos los días, la vida en Jalisco. O sea, aquí nosotros a lo mejor, pues sí, lo vemos muy lejano. Allá cuando estás, perdón, pero las camionetas sí pasan y en los restaurantes sí entran. Oye, en Culiacán, sí. Culiacán, diariamente, en todos lados, enfrentamientos. Ya está igual en todos lados, pero mejor hay que hacer el amor, Paco, no la guerra. Por favor, esto te lo dejo a ti, te lo cedo. Mira, no tú, por favor. No, te cedo de verdad, te cedo el... Es que cuando de... uno les dice, a ver, señores políticos, cuando uno les dice no pueden ser más idiotas, no es reto. Tienen una capacidad de sorprendernos. Sí, es que lo toman como reto, no como insulto. Eso sí se debería de prohibir para que vean declaraciones como la de este señor. Pues es que en menos de 20 días ya va a ser la elección judicial y ahí se van a votar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Y el presidente del Senado, compadre de Paco Sea, Gerardo Fernández Noroña, confió en que va a haber una buena participación. Pues anda muy confiado, pero quién sabe, ¿va? Dijo que la gente sí va a asistir a las urnas. Yo he visto en redes que hay mucha gente que dice que no. A ver qué dice. ¿Qué vaya a pasar? Así lo dijo. Pues es un proceso nuevo y todo el mundo tiene dudas, es legítimo que las tenga, es sensato que así sea, es la primera vez que vamos a hacer algo, pero yo les insisto, yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor. ¿Saben? Tampoco nadie nos enseñó a hacer popó y usted la hace todos los días, pero mental. Adiós. Pero no, qué asco. Ay, Dios. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!